sé que tú después de ver esto vas a quedar traumatizado de por vida. No es así, niño. No puedo contenerlo. De verdad, no puedo contener más esto. Verán, los incidentes siempre van a estar ahí presentes, ya sean livianos o pesados, pero honestamente, a mí me tenía que tocar uno muy fuerte. ¿Por qué? Porque tuve que sufrir la gran pérdida de mi hijo adolescente. Que espero que no esté en el infierno y esté descansando en paz. Actualmente tengo 48 años, yo tenía un hijo hace 16 años atrás, pero este era de mi señora, la cual me terminó dejando solo porque se le murió el hijo único que tenía. Actualmente tengo una familia con 3 hijos, una hija y una señora nueva desde hace 6 años, pero vivo muy callado ya que nunca podré olvidar todo ese acontecimiento, que ocurrió en el 2010, yo estuve presente en esa situación hace 16 años, sin más que añadir en este texto o audio de Messenger, te la contaré ahora mismo. Todo comenzó en el año 2010, el año que iba a ser el mejor año perfecto de toda mi vida, pero no fue así hasta cierta desafortunada situación que ocurrió. Bueno, yo solía vivir en El Salvador, con una esposa con mis 2 hijos, uno tenía 12 años y se llamaba Fernando, y su hermana menor que era mi querida hija fallecida se llamaba Constanza, la cual esta tenía solamente 9 años. Bueno, el caso es que un día, estaba llegando del trabajo como de costumbre, y como siempre les traía de regalo como compensa, unos picadillos o como se llamen a mis hijos cada vez que se portaban excelentemente bien y no peleaban entre ellos, ya que sí, mis hijos no se llevaban muy bien por así decirlo ya que siempre tenían discusiones por diferencias de gustos. A mi hijo le gustaban los videojuegos de terror como Silent Hill, pero a mi hija no le gustaba que mencionara eso en la mesa, y en cambio a ella le gustaban cosas infantiles de caricatura de las princesas de Disney, Rosita Fresita, La Casa de Mickey Mouse, Plaza Sésamo. Aparentemente a mi hijo también le gustaba Plaza Sésamo, y cómo olvidar la canción favorita de mi hija Constanza, El Osito Gominola de la compañía Univar. Desde que mi hija en 2007, cuando ella tenía entre 5 o 6 años, le empezaba a quedarse pegado en su cabeza con esa canción llamada Yo soy tu gominola, del Osito Gominola o más bien la compañía Univar. Pero no fue así hasta que llegó aquel día maldito y macabro. Mi hijo quería ir a la casa de sus 2 amigos, que uno se llamaba Juan que era de su misma edad, y también tenía una amiga de unos 13 o 14 años que se llamaba María José, pero este le decía Cote o Cotesita, ya que a ella le gustaba ese apodo. Un día cuando mi esposa tenía una ceremonia, ella me decidió dejarme a cargo a nuestros hijos. Mi hijo estaba tan aburrido ya que siempre le platicaba a mi esposa sobre sus gustos como Resident Evil, Silent Hill, y otros juegos de terror que tenía en su muy recordada PlayStation 2, él tenía muchos juegos populares en esa PlayStation 2 pero estaba chipeada, así que él también trabajaba en grabar discos, y si tenía problemas con alguno de los DVD como en el programa IMG Born, yo lo solía ayudar con eso. Ese día mi hijo estaba jugando el GTA San Andreas, estaba haciendo de costumbre sus cosas ahí, asaltar gente para robarles el coche, o incluso, hacer cosas inapropiadas a las chicas que él les atraía mucho que les llamaba prostitutas del juego. A mi esposa no le gustaba mucho que mi hijo jugara el GTA San Andreas, ya que aparte de violento era muy explícito y con algunos abusos sexuales, por lo que él se encerraba solo para que su hermana no viera esas weas, pero aún así él teniendo 12 años hacía esas cosas para adultos en ese juego. Ese mismo día mi hija estaba viendo de costumbre su serie animada favorita de Rosita Fresita o escuchando canciones populares del Oso Gominola como una de la playa, otra del fútbol, entre otras más. Pero, mi hijo en ese mismo momento, había dejado de jugar en su Play 2, ya que su amigo Juan, lo había invitado a su casa, diciéndole que van a hacer un carrete entre mi hijo, Juan y por supuesto, su amiga María José Ocoté. El punto es que también su amigo Juan, le había dicho a Fernando que el carrete era con padres incluido, así que, mi hijo en eso se puso algo nervioso, y a la vez medio molesto, ya que él suponía que yo iba a llevar a mi hija Constanza a la casa de Juan, cosa que a mi hijo no le agradaría mucho ya que, ellos veían cosas violentas o sexuales, pero Fernando estaba desilusionado ya que estarían hasta presente los mismos adultos, y de por sí Juan tenía un hermano pequeño de la misma edad de Constanza, los cuales entre ellos no se llevaban bien, ya que cada vez que llevaba a Constanza donde Juan, ellos se ponían a pelear o a discutir.
Entonces yo, algo nervioso, decidí llevar a mis dos hijos a la casa del amigo de mi hijo Fernando, o sea Juan. Fernando no estaba convencido al principio, pero yo lo animé a eso, así que, cuando llegamos a la casa, la madre de Juan, que estaba sola con sus dos hijos y con la Coté, quien ya había llegado, me recibieron algo molestos porque habíamos llegado tarde al carrete, y pues claro, todo se debió a que tuve que explicar que había tenido una discusión con mi hijo Fernando, o sea entre padre e hijo, y en ello Constanza se había puesto de escandalosa, pero al final decidí olvidar esa situación. Cuando entendieron un poco lo que había pasado, me dejaron pasar, pero yo algo nervioso viendo como Constanza miraba al hermanito menor de Juan, que solo tenía 7 años, y era caracterizado por ser un niño gordo de la escuela, el cual molesta mucho a mi hija junto a sus compañeros, y también se la pasa haciendo desórdenes, pero los maestros siempre lo castigan. Hasta la madre de Juan estaba en ese mismo día molesta con su hijo menor el gordo, porque era la tercera vez que lo suspendieron en el año, que hasta hubieron veces que ella tuvo que apelar para que su hijo siguiera en el colegio, pero creo que esta sería la última vez sobre aquel suceso. Entre medio, la madre de Juan me dijo que iba a ir de compras, de que no tardaría, pero me dejó como adulto responsable. En ese entonces yo tenía 32 años, siempre a mí me veían muy joven para ser un padre, y eso nunca se les quitaba a la gente, ya que yo tuve a mi primer hijo con apenas 20 años. Bueno, después de eso, yo me quedé a cargo de los niños, tanto del gordo que olvidé mencionar que se llamaba Nicolás, también tuve que vigilar a su hermano mayor llamado Juan, a mis dos hijos, y también a la amiga de mi hijo Fernando, o sea María José alias Coté. Yo en eso decidí preguntar qué iban a hacer, y les había dado unas reglas, por ejemplo de no pelearse. Entonces automáticamente en eso, mi hija Constanza con Nicolás se pusieron a pelearse de una forma ridícula. Yo traté de detener la pelea, pero Coté intervino y me dijo con unas palabras fuertes con su aspecto de enojo: tú no intervengas, sé que te dicen el padre joven, pero yo siempre te he visto viejo. Mira, tienes 32 años, deberías ponerte a leer en vez de regañar feo echándole la culpa a tu hija, cuando el causante casi siempre es Nicolás, no es Constanza. Mejor ponte a leer una revista que yo me encargo de la situación. En eso yo le intenté llamar la atención, pero Juan me dijo que no lo haga, porque o si no me llamarían loco, y Juan, siguiendo con su ego, me dijo que si le llamaba la atención a Coté, me iba a denunciar. Yo no le tomé importancia y me puse a leer una revista, algo deprimido, pero en eso me puse a tomar cerveza, que hasta me dejó con sueño. Habían pasado horas desde que me quedé dormido. Pero en ello, escuché que los niños estaban gritando del miedo, y pude oler cómo se quemaba la sala de estar en donde andaban ellos. Yo decidí rápidamente despertarme y entrar en acción, pero cuando vi lo sucedido, no me lo podía creer, y me había quedado completamente en shock, horrorizado, y completamente traumado. Empecé a romper en llanto. Vi a mis hijos muertos, estaban ahí sus cadáveres, sí, mis ojos no me engañaban, eran mis hijos muertos. Mi hija Constanza estaba sin un brazo, mientras que mi hijo, le salían todos los órganos con sus interiores afuera, mientras que Juan también estaba muerto junto a su hermano gordo Nicolás. Juan estaba completamente apuñalado, mientras que Nicolás estaba con el estómago abierto. Me dio asco ver el cadáver de Nicolás, que empecé a vomitar del susto, cuando en eso, vi un mensaje al lado de Nicolás, en una pared decía: tú mismo lo provocaste, Eugenio. Yo me quedé en shock, ya que ahí decía mi nombre. Yo enojado intenté buscar a Coté, ya que pensé que ella era la responsable de las muertes de mis hijos con los de Juan, pero no, estaba completamente equivocado, ya que luego sentí un gruñido cerca de mí. Parecía ser un gruñido de oso, pero este se escuchaba con voz muy distorsionada y diabólica. Detrás mío apareció Coté, la cual estaba llorando con manchas de sangre. Yo le pregunté enojado: ¿qué fue lo que hiciste? Ella me dijo que no lo hizo ella, sino que fue el oso Gominola. ¿El oso Gominola? Me pregunté a mí mismo, ¿cómo era posible que un dibujo animado que sea el cantante favorito de mi hija ya fallecida Constanza, haya matado a todos los demás niños? No le creí en ese instante, pero su llanto fue en vano, que hasta me vi obligado a creerle en ese momento. Ella me comenzó a decir lo siguiente: Eugenio, estoy completamente destrozada, apuñalada y maltratada por dentro. No puedo creer que ese oso maldito haya matado a mis mejores amigos junto con sus hermanos. Mató a la que consideraba mi futura cuñada, Constanza. Yo siempre defendía a tu hijo Fernando en la escuela, pero siempre era todo en vano. Verás, también defendía a capa y espada a tu hija Constanza de las veces que Nicolás la provocaba o le hacía bullying. Pero su hermano Juan, al principio digamos que tampoco me caía bien,
hasta que me empecé a dar cuenta que era el mejor amigo del chico que me gustaba, al cual ocasionalmente le hablaba, o sea Fernando. Yo me volví amiga de Fernando después de hacer paces y disculparme con su mejor amigo, por lo de su hermano menor Nicolás. Pero Nicolás, al ver que su hermano mayor era amigo mío, se puso más resentido. Bueno, diría que esta muerte es culpa de Nicolás, pero él también fue una víctima del oso del diablo, que no pensé que fuera capaz de hacer eso. Mira, te cuento. Mientras estaba intentando defender a tu hija Constanza de Nicolás porque le buscaba pelea inmadura, haciéndole bullying de niño pequeño, Juan empezó a regañar a su hermano, pero lo golpeaba cada rato. Dejó a Juan medio herido. Yo estaba enojada en ese momento, pero tu hijo Fernando estaba muy callado, pero en eso, Fernando nos gritó a todos incluyéndome. Estaba molesto conmigo y con su hermanita Constanza, por la pelea que le seguíamos el rollo al gordo de Nicolás. Él decía que no le demos importancia y listo, que Nicolás merece ser castigado, pero lo decía con una voz muy grave. Yo había notado algo extraño en Fernando, parecía estar activando su lado oscuro. Yo, Juan y Constanza la discutíamos del por qué nos había gritado de una forma tan grosera, y por qué se pone así con nosotros, pero ni siquiera respondía y solo nos hacía callar. En eso Fernando había aprendido una computadora, donde buscó algo en YouTube, una plataforma de Google conocida por el 2006 para ver videos, pero puso algo muy inquietante. Había puesto algo que dejaría horrorizada a Constanza, diciendo que quite eso, pero Fernando no hacía caso. Yo lo regañaba pero no escuchaba. Fernando puso el video completo sin ponerle pausa alguna. Nos quedamos con la intriga de que nos quería decir el video. Entre medio hacíamos callar a Nicolás porque interrumpía ocasionalmente. Pero al final del video, se había puesto justo un screamer, el cual era de la chica de la película de terror llamada El Aro, la cual estaba en su forma de demonio gritando. Nosotros nos asustamos porque el grito era muy fuerte. Después de ello, vimos como Constanza estaba llorando. Yo nuevamente regañé a Fernando, pero me miró con una risa psicópata. ¿Y tú quién crees que eres para faltarme el respeto de esa forma? Corte, entiendo que estés enojada, pero nunca le faltes el respeto a un Dios todopoderoso. Ahora invocaré a ese oso gominola para atormentarlos. Después de ver a Fernando diciendo esas palabras, él empieza a hablar con susurros con palabras satánicas que nadie entendíamos. Parecía estar hablando en un idioma antiguo, como si fuese arameo antiguo o algo similar, pero era muy diabólico como hablaba. Yo en un momento traté de detenerlo, pero me había empujado. Juan enojado le dijo que no me trate así, pero solo respondió con una risa psicópata y para colmo hacerle lo mismo a Juan, a Esperanza y a Nicolás. Yo creí que Juan estaba así por culpa de Nicolás, ya que ese gordo igual no tenía nada de miedo a diferencia de nosotros, pero en eso Fernando agarra un cuchillo, y nos apunta con ello diciendo que vaya por nosotros. Después Juan comenzó a llorar sangre de ver a sus mejores amigos y su hermano fallecer ante el oso gominola. Luego oso maldito apareció con unos ojos inquietantes junto con unas risas diabólicas, y comenzó a perseguirnos. Pero en eso no logré salvar a los que murieron a mordidas de ese oso, que fueron Juan, Esperanza y hasta el mismo Nicolás, quien lo devoró brutalmente. Yo del miedo y de la desesperación, le quité el cuchillo a Fernando y se lo clavé para que se calmara, pero el oso interviene y le pone a sacarle los órganos a Fernando. Yo quedé completamente horrorizada y decidí esconderme, y ahora que te encontré despierto, estoy rompiendo en llanto por mis amigos. De verdad lo siento mucho por tu hijo.
Yo me había quedado en shock y a la vez muy triste, por lo que había también sufrido por mis hijos. Ella sufría mucho, sobre todo por Fernando y Esperanza, quienes le caían mejor. Yo en eso, consolé a Coté diciendo que todo saldrá bien, pero ella me dijo llorando que no merece vivir, que es una asesina, porque también apuñaló al oso gominola destruyéndolo. Algo que no me había contado es que ella había matado al osito gominola a cuchillazos que este mismo oso le dio a mi hijo Fernando, haciéndole exactamente lo mismo, solo que lo del oso fue más asqueroso, o bueno, eso me contó Coté. Pero en la televisión, vi algo que me había dejado asustado, y a Coté la había dejado gritando del susto. Era algo muy inquietante. Era ese screamer que me describió Coté, con el mismo grito que se parece mucho al grito de Dimeiz, acá Scarmeiz, acá el laberinto del terror o del miedo, solo que este sonaba medio distinto, como si fuera una imitación en mala calidad, pero, a diferencia de que estuviera la niña del aro demonio gritando, esta vez mostraba una imagen del oso gominola, pero este estaba con el cuerpo destrozado, con órganos afuera y le faltaban algunas extremidades, como si fuera un animatrónico pero hecho con sangre humana realista. Yo había vomitado al ver ese oso macabro, que después del grito de Coté, hasta el punto de que ella se desmaya, el oso comenzó a decir unas palabras que nunca olvidaré. Vaya, vaya, vaya mocoso de mierda, ahora que ya sabes mi secreto, sí, te estoy hablando a ti, Eugenio. ¿Creíste que todo era una pesadilla? Pues no, esta es la realidad. Yo no soy el osito gominola, soy un demonio que se manifestó en este cuerpo de un personaje ficticio de las canciones. La canción que puso tu hijo Fernando es la versión al revés de mi canción. Todas las tías de los mensajes subliminales tenían razón, los mensajes subliminales son reales. Bueno, los otros demás son sí falsos, pero a diferencia de esto, ese screamer lo puse para atormentar a tu hija Constanza junto al gordo comilón de Nicolás. Ahora que ya lo sabes, es tu hora de morir. Mira, no te preocupes por Coté, que a ella no le va a pasar nada, pero sí la meterán a la prisión de menores, inculpándola de aquellos asesinatos, y así podré cumplir con mi objetivo, mi venganza, y todo eso de haberme despedido de la compañía Univer, solo por una tremenda estupidez. No quería que mi proyecto se fuera a la mierda, así que tomé una decisión en hacer un ritual satánico antes de morir a manos de un maldito asesino serial que vino a matar a toda mi familia. Él ya ha pagado por sus actos consecutivos que él provocó. Ahora al mundo que sí tiene familia, le tocará sufrir lo que yo tuve que pasar. Eugenio, ahora dime tus últimas palabras, porque antes de que salga de esta maldita pantalla, te doy solamente 1 minuto de ventaja para pensar qué hacer. Te tengo 2 opciones: o hacemos un pacto para acabar con el mundo y te unes a mí, o te dejas morir acabando con tu vida y que así Coté vaya a la prisión para siempre, con ganas de que ella se sienta con depresión, para así llevarme su alma hacia el infierno. Decídete ahora, te doy solo 1 minuto de ventaja, así que tómate tu tiempo lo más rápido posible. Este es el fin del mundo, todos van a morir. Yo en eso, me había quedado impactado por lo que dijo ese oso del diablo, que estaba también cambiando de forma, a una forma más glitcheada. En ese entonces el oso vuelve a salir de la pantalla de la tele, y se pone encima de Coté, para intentar matarla con mordiscos. Yo golpeé al oso por la espalda muchas veces, pero este me miró gruñendo. El oso, después de gruñirme, comenzó a atacarme tirándome al suelo. Este oso me había hecho lo peor con su boca, empezó a mordisquearme todo mi estómago dejando sangrando mi cuerpo. Estaba a punto de morir, pero sí estaba agonizando, hasta que Coté le tira una roca y un jarrón al oso gominola para defenderme de la muerte. Pero el oso, muy resentido, hace lo peor. Este empieza a devorar a Coté, comiéndose sus interiores por completo, hasta le sacó todas las extremidades de un solo mordisco. El oso gruñó más fuerte cuando había terminado con la vida de Coté. En eso el oso me dijo con una voz diabólica: tú serás el siguiente.
Entonces yo empecé a correr de ese oso maldito, pero yo todo herido por los mordiscos que me dio en el estómago, pedí ayuda. Al principio nadie respondía hasta que la vecina de la madre de Juan tenía un esposo que era cura, por suerte, y este empezó a hacer un exorcismo para que el demonio salga del oso gominola. Nosotros habíamos atrapado al oso desmayado en un ritual que íbamos a hacer. En eso el oso despierta, e iba a ir por nosotros para devorar y mordisquear todavía más, pero no salía, ya que el oso no podía salir de ese ritual de velas. En eso el cura empezó a hacer un exorcismo, para que el demonio salga de ese oso maldito, y al final logró exorcizar al oso, sacándole su demonio. El oso gominola había quedado completamente desmayado, estaba apenas respirando. Yo me quedé algo triste al ver al oso que solamente tenía un demonio poseyendo su cuerpo, pero en eso, el oso gominola había explotado con sangre verde y a la vez roja carmesí, quedando completamente desaparecido. Yo me despedí de la vecina y del cura llorando, y me fui de vuelta a mi casa. Para mi sorpresa, cuando llegué, mi esposa se enteró de todo, y en eso tuvimos una discusión fuerte que nunca olvidaré. Ella me dejó por supuestamente dejar a Coté ser una persona asesina, ya que sí, la policía había encontrado ese mensaje insinuando que me iban a matar a mí, así que culparon a Coté, quien por suerte lograron verla con un poco de vida. A Coté la llevaron al hospital para sanar sus mordiscos de parte del oso gominola del diablo, pero después de sanar sus heridas y quedar con una sola pierna, a Coté la llevaron a la cárcel de menores. Sí, a Coté la llevaron a la cárcel de menores, pero era una cárcel tipo hospital de psiquiatra para menores de edad, mientras que a mí, me llevaron a la cárcel por no hacer nada en esa situación y me tacharon de cómplice de esa cuya supuestamente asesina, cuando el verdadero asesino es el oso del diablo. Yo en eso, estuve hasta el 2018 en la cárcel. Pasaron los años, y ya tengo nueva esposa con 3 hijos, que sí supieron que estuve 8 años encarcelado, pero lo que no saben es la historia de ese oso maldito poseído por un demonio que mató a mis verdaderos hijos de sangre junto a sus amigos, que según un mensaje escrito que hoy, en pleno 2026 que aún no puedo olvidar ese trauma, saliendo de mi trabajo, vi una pared sucia con un mensaje escrito con sangre, del oso gominola, el cual ponía lo siguiente. Esto ha sido tu culpa, Eugenio. ¿Crees que porque pasaron 16 años te vas a liberar de mí? ¿Crees que con un simple exorcismo yo me iré de ese cuerpo? Pues te equivocas, porque ahora tengo otro cuerpo del oso. Agradece que ahora estoy en Rusia, atacando a esos rusos que escuchan mis mensajes subliminales al revés, pero algún día te mataré peor que antes. Créeme que ya estás advertido que dentro de poco iré a por ti, Eugenio. Recuerda esto siempre, soy tu peor pesadilla. Yo trataba de ignorar todo lo que me decía aquel oso maldito poseído, pero todo era en vano. Sin embargo, un día cuando estaba en mi computadora viendo vídeos para relajarme, detrás mío, se escuchó la voz del oso diciendo, nada fue una pesadilla. En eso, yo inmediatamente me volteé a ver quién me dijo eso, y cuando lo vi, mis ojos nunca me engañaron, y me puse a gritar por lo que había visto. Era un peluche hacia aquel oso macabro y maldito, que le faltaba un brazo y tenía sangre, estaba con los ojos llorando sangre, mientras me miraba fijamente.